Hija de vicealcaldesa de Azacualpa sería responsable del atentado contra candidato liberal, denuncia Salvador Nasralla. Buscan impedir que el CNA, SJ y COEP haga observación electoral porque Libre los tiene marcados como contrarios en el CNE. Apoyo a Nicolás Maduro podría impactar a inmigración, inversión y cooperación con Estados Unidos. Gobierno defiende autodeterminación de los pueblos. Visiones distintas sobre Honduras a lo interno de la Casa Blanca y el Congreso impide una política coherente hacia el país, advierte Wola. En San Sebastián Olancho aterrizó narcoavioneta en el 2022, cuando tomó posesión presidenta Castro. Nave es usada por la Fuerza Aérea, revela experto militar estadounidense. Redondo estima que condena de Midense Oquelí y juicio del tazón de seguridad en Estados Unidos sacudirá a Honduras, pero tiro le puede salir por la culata, opinan expertos. Maduro denuncia que Estados Unidos viola el Tratado de Tlatelolco por envío de submarino nuclear a sus aguas como medida de presión. Dan por finalizada investigación del barco Lucky Lady con 18 pescadores a bordo. No hay rastro, se los tragó el mar. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 27 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. Esta mañana fue sepultado en Río Blanquito, Choloma Cortés, el joven asesinado por su barbero por robarle un carro. Su abuela, la del regalo, está inconsolable. Sí, ¿verdad? Es que esas son las cosas que uno... Cargada de recuerdos y con el corazón destrozado, así encontramos a doña Isabel, abuela de Darwin Bueso, quien lo adoptó cuando apenas tenía 45 días de nacido, luego de ser abandonado por su madre. ¿Cómo olvidar esta fotografía de nuestro último viaje a Omoa? Relató con nostalgia la anciana. Que mejor si en realidad ellos querían el carro, pues que le hubieran dicho, dame el carro. O si se lo hubieran quitado a la fuerza, que se lo hubieran quitado a la fuerza, pero lo hubieran dejado vivo. Esta mañana fue sepultado en el cementerio de Río Blanquito, en Choloma, el joven Darwin Bueso, quien perdió la vida a manos de su barbero, a quien luego encontró en la universidad según versiones. El crimen habría sido por un carro cuya prima fue un regalo de su abuela. Si tuviera la oportunidad de darle un mensaje a Darwin, ¿qué le diría? Que lo quiero y que lo amo y que jamás ni nunca lo voy a olvidar. Porque para mí fue un hijo tan especial que nunca jamás lo voy a olvidar. En la comunidad de Río Blanquito, Darwin Bueso se crió en una humilde vivienda junto a su abuela. Muchos lo recuerdan como un joven educado y lleno de sueños. Nada, no bebía, no fumaba, nada. A veces considera usted que las gavías también lo llevan a... Usted bien sabe que tal vez por robarle unos 1000 empiras o robarle el carrito que tenía porque era bien bonito. Las investigaciones de la policía apuntan como sospechoso a un joven de 18 años que su madre relató era el barbero y conocido de la víctima, pero este no actuó solo según este excomisionado. Hay que ver un esquema de toda la situación y no descartar ninguno, hasta el que dio la información, hasta los familiares, y hay que ver el motivo. Pero como está capturado la persona sospechosa, pues ahí habría que hacer, habrá que investigarlo, habrá que interrogarlo. Además de la prima que le regaló su abuela para adquirir el carro, el joven fallecido viajó algunas veces a Estados Unidos para trabajar y pagar algunas cuotas porque son familia de escasos recursos. Orlín Martínez, Telenoticias.
La policía ha indicado que aún mantienen las medidas de seguridad tras el hecho que se registró contra el candidato a alcalde por el Partido Liberal en Azacualpa, Nelson Bueso, quien prosigue en su proceso de recuperación tras una intervención que se le practicó en un hospital de San Pedro Sula, a donde fue trasladado y al recibir un disparo en su hombro el martes. Las autoridades siguen sosteniendo la versión de que no se trató de un atentado. Contra la humanidad del candidato a alcalde, sin embargo, como Policía Nacional y el trabajo correspondiente, se continúa una diligencia para ubicar en este caso quién sería el presunto responsable y obviamente tener mayores resultados en este caso. Es lo que tenemos de forma preliminar, como le menciono, para no entorpecer en este caso la investigación que se mantiene en curso, mantenemos esta información con el objetivo obviamente que los investigadores correspondientes puedan realizar el trabajo con diligencia y obviamente dar mayor información a la población. El candidato presidencial liberal Salvador Nasralla denunció que la hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó este martes contra el candidato a alcalde liberal Nelson Bueso. Nasralla hizo la denuncia a través de su cuenta de X. Quiero expresar mi solidaridad con Nelson, con su familia y con todos los liberales que hoy nos sentimos golpeados. Este no es un atentado solo contra un líder local. Es un atentado contra la democracia y contra la esperanza de todo el pueblo hondureño que quiere vivir en paz. Los narcogobiernos del pasado y del presente nos han heredado miedo, sangre y corrupción. Honduras ya no lo tolerará. No queremos volver al pasado ni continuar con más de lo mismo. Nasralla en su mensaje se encomendó a Dios y reafirmó su compromiso con Honduras. Asimismo indicó que realizará política con ideas, no con balas. El pueblo merece paz, justicia y dignidad, afirmó. Es una grave acusación de Salvador Nasralla. La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso. Bueno, pues ha de tener información y sustentación el candidato liberal para denunciar de esta manera y responsabilizar a la hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, de atentar contra un candidato a cargo de elección popular, el candidato a alcalde Nelson Bueso, que lleva el Partido Liberal de Honduras. La Corte Suprema de Justicia informó que a través de la Secretaría General ingresó este miércoles una nueva solicitud de extradición procedente de la República de Argentina sin precisar nombre de la persona solicitada, pero que no tiene relación con delitos de narcotráfico. Esta persona no se encuentra vida, es un ciudadano que en este momento no podemos precisar su nacionalidad hasta que sea capturado y tampoco detalles relacionados a los hechos que lo vinculan, ya que cualquier tipo de información previa que se pueda trasladar, pues puede ocasionar algún tipo de dificultad en su ubicación y captura por parte de los cuerpos de seguridad. Duarte afirma que para esta nueva solicitud de extradición se convocará a pleno para designar al juez que conocerá y resolverá si procede darle trámite y ordenar la orden de captura correspondiente. El presidente del Congreso, Luis Redondo, indicó que el 2 de septiembre será una fecha clave para el país porque desde Nueva York se conocerá más sobre las redes del narcotráfico y corrupción en el país por el juicio en el caso de la tasa de seguridad y la sentencia de Evidencia Oquelí, hechos que según los entendidos no serían tan favorables al gobierno como predice Redondo. Y este 4 de septiembre, cuando se dé la sentencia de Evidencia Oquelí, ahí vamos a ver nosotros quiénes son los que han estado involucrados verdaderamente en el narcotráfico. Un deseo riesgoso del presidente del Congreso que puede terminar pasándole factura al Partido Libre, señala este dirigente liberal, al recordar que el pasado del exdiputado Evidencia Oquelí está ligado al gobierno del Poder Ciudadano. Evidencia Oquelí, Mel Zelaya lo quiso llevar de funcionario de su gobierno. Y obviamente que todo esto que se ha dado alrededor de Maduro y la posición del gobierno norteamericano va a tener un peso específico y va a marcar
al partido que está en el gobierno, que es el partido al que se ha vinculado con el cartel de los soles y con este tema del narcotráfico. Según Redondo, la hora de la verdad inicia el 2 de septiembre con el desarrollo del juicio por el caso de la tasa de seguridad en Florida y sella con broche de oro el 4 de septiembre ante la sentencia de Okelí Martínez, fecha en que se conocerán las redes criminales de narcotráfico, celebró. Pero no sería sorpresa que el caso de Okelí Martínez embarre a miembros de la familia presidencial, indique este ex capitán de las Fuerzas Armadas, al recordar que los escritos judiciales en Nueva York relatan que el expresidente Manuel Zelaya pretendió ubicarlo sin éxito como viceministro de Seguridad en 2006, a petición de los cachiros. Hubieron negociaciones, ya que Okelí supuestamente era el representante de estos grupos criminales y que iría a ocupar un cargo dentro de la Secretaría de Seguridad, situación que no se dio. No sabemos las presiones que tuvo que haber recibido Manuel Zelaya Rosales en ese entonces y no le permitió complacer a quienes instrumentalizaron la inseguridad en el país con el flagelo de la narcoactividad. Al final, la embajada americana terminó frustrando el intento, relata Licona, pero el plan B fue entregarle el Programa Nacional de Desarrollo PRONADER, que tampoco pudo consumarse en vista del asesinato que le atribuyen a Okelí Martínez del exdiputado Juan Ramón Salgado. Supuestamente el enlace de Zelaya con la organización criminal. En Libertad y Refundación se muestran confiados en que los reflectores apuntarán únicamente a miembros del bipartidismo, puesto que sus líderes no tienen vela en ese entierro. Los hechos dicen claramente que los que están involucrados son exdiputados, exfuncionarios del bipartidismo. Hasta el momento no ha salido ningún condenado de Libertad y Refundación y esperamos que así se mantenga. El desenlace judicial de Okelí Martínez genera expectativa en Honduras, pues medirá hasta dónde alcanzan las sombras del narcotráfico en la política hondureña, a un año de la sentencia del expresidente Hernández por ilícitos similares. Bueno, nuestro alcalde, cuando digo nuestro alcalde es porque es el alcalde del Distrito Central y Tegucigalpa pertenece al Distrito Central y yo vivo en Tegucigalpa, así que nuestro alcalde Jorge Aldana en este momento supervisa obras. Alcalde, ¿qué tal? ¿Dónde se encuentra? Me gustaría escucharlo y ver qué obra está supervisando ahora mismo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato, también a Cristina, a todo el auditorio de TN5. Aquí estoy molestando a José Andino, le digo que me luce el micrófono, le digo que ya me hace falta volver a las canchas del periodismo. Así que tenga cuidado y no le quite la chamba a José, reportero de este noticiero estelar del 5. Estamos hoy aquí instalados en el Boulevard Suyapa, a la altura del Hotel Florencia, donde estamos en la construcción del túnel, Renato, que conecta justamente la bajada de Lomas del Guijarro, Florencia, y conecta con el Boulevard Suyapa. Esto es una obra muy importante, complementaria, por la derivación de la instalación y funcionamiento del centro cívico gubernamental en la zona que opera actualmente. El centro cívico generó una enorme implosión de tráfico en el sector y estas obras complementarias que van a permitir facilitar la salida en este punto específico de 6.000 a 7.000 vehículos más o menos en este sector para que conecten directamente de la salida de Florencia al Boulevard Suyapa sin tener que hacer el retorno en el Boulevard, aliviando lógicamente el tráfico en el sector. Esta obra igualmente complementa esta zona de tráfico con el Boulevard Juan Pablo II, donde también nos encontramos trabajando ahora mismo en horas de la noche en doble jornada para poderlo entregar en el mes de septiembre, que justamente es el mes del aniversario de la capital, y poder entregar esa obra ya para el funcionamiento de los capitalinos y también ver reducido el impacto de tráfico vehicular y congestionamiento que se dé en ese sector. Y esta Hoy obra... estamos parados en el Boulevard Suyapa, como les reitero, ya supervisando el avance de esta obra que va aproximadamente en un 48%. Bueno, no va a estar concluida, no va a estar concluida entonces en este periodo, sino hasta el próximo. No, claro, esta obra va a estar terminada en noviembre. La fecha que tenemos destinada es el 19 de noviembre. Ah, bueno. Este túnel de Florencia a Suyapa va a estar terminado para el mes de noviembre y la obra del Boulevard Juan Pablo II va a estar entregada a funcionamiento en el próximo mes de septiembre. En septiembre, me parece bien. Bueno, voy a aprovecharlo porque usted sabe, usted que es periodista, sabe que hay que volar en el noticiero por las pausas comerciales y todo esto. Y Mateo, ¿cuándo vamos a tener esa obra que es
a donde más inversión conlleva por parte de la alcaldía. Son como 400 millones de lempiras y es una obra muy importante. ¿Cuándo? Una obra muy importante, Renato, casi 500 millones de lempiras de inversión. Será el paso de nivel más largo que tenga Honduras. En general hemos hecho un modelo constructivo interesante porque nos hemos ahorrado la tala de más de 5 hectáreas de pino usando ese modelo constructivo con relleno que nos permite avanzar más rápido. Ya estamos en la fundición de las vigas. Esa obra es muy emblemática, muy importante, que va a generar un alivio del tráfico vehicular y también un tema de seguridad vial en el sector. Esa obra va a ser entregada al final del gobierno. En noviembre tenemos la meta de que esté funcionando uno de los carriles, el que va hacia la salida del norte, y para el mes de diciembre, enero, tener la obra totalmente entregada, siempre en la presente administración, Renato. Bueno, sí, la que está diciendo que van a inaugurar en septiembre es la del Juan Pablo, ¿no? El Boulevard Juan Pablo II sí estará entregada en el próximo mes de septiembre. Correcto. Como reitero, estamos trabajando a doble horario en el sector. Esta que estamos ahora mismo, que es el túnel de Florencia, Boulevard Suyapa, en el mes de noviembre, y finalizada la obra de Mateo para el mes de diciembre, mes de enero, y funcionando uno de los carriles para el mes de noviembre. Correcto. Como usted es periodista y ha trabajado en medios de comunicación, sabe cuando la gente comienza a presionarlo a usted como periodista. Pregúntele al alcalde cuando lo mire, cuándo van a estar terminadas estas obras. ¿Le pasó o no le pasó? Claro que le pasó, si es periodista, pues. Claro. Y a mí, pues a mí me preguntan... Nuestro compromiso, Renato, es entregar las obras que hemos iniciado en esta administración. Claro, muchas en el menor tiempo posible, y no estamos pensando en entregas para politizar las obras, porque las obras son del pueblo, del 30 de no noviembre. son por dinero. Sí, no, mucha gente cree que uno utiliza, instrumentaliza la inversión pública para hacer política. Me parece que eso es penoso y lamentable. Eso no es dinero mío, es dinero del pueblo capitalino. Lo que me toca a mí es administrarlo y, lógicamente, entregar estas obras en esta administración, que es mi responsabilidad. Hemos tenido muchos problemas, pero no nos ha hecho falta el corazón para trabajar sin descanso en avanzar, en entregar estas obras que nos han comprometido y nos ha confiado el pueblo capitalino. Y yo sé, si lo conozco desde que usted formaba parte del Partido Liberal, y lo de la laguna, esa salida a Olancho, ¿cuándo, alcalde? Bueno, ahí está. Ese es un tema que estamos trabajando junto con la CID. Renato, es un proyecto muy importante. Cuando arrancó el gobierno, yo le pedí a la presidenta Xiomara que me colaborara con un proyecto inicial, que era los 4 puntos cardinales: salida al norte, salida al oriente, salida al sur y también salida al ancho. Salida al ancho, una obra con concreto hidráulico importantísima para el desarrollo del sector y también para la capital. Igualmente la salida oriente, que está avanzando ya en su etapa final de construcción, sobre todo en la salida de aquí a Tatumba. El liberamiento de la salida al sur, que ya fue entregado el primer desembolso para el pago de indemnización de tierras y también para el inicio de la obra, que el ministro de la CID se ha comprometido en comenzar esa obra el 29 de septiembre, día del aniversario de la capital. Y bueno, la salida del norte también, que hemos hecho nosotros un esfuerzo con los Dragones para dejar el Boulevard Fuerzas Armadas como un bulevar digno de una ciudad de primer nivel. Bueno, el gordito Aldana cae bien, es un ciudadano que pertenece al partido en el gobierno, pero no es dogmático, cae bien, no descalifica a nadie, pero me ha fallado en una obra. Soñé con esa obra, el malecón ahí en ese río que cruza Tegucigalpa, alcalde. Sí, fíjese que esa obra la presentamos con usted, Renato. Lastimosamente no se pudo ejecutar como estaba pensada, más bien ahora habrá una mejora y estamos ya la presentamos, esta obra importante, a la CAF, que está dispuesto a financiar 2 obras fundamentales con una suma de $70 millones. Tanto esa obra, que incluye el malecón sobre el río Choluteca, pasando por el Calleja Valentine, incluyendo una calle de 4 carriles desde el Puente del Chile hasta el Puente Mayol. Igualmente otra obra que es muy importante, que conectará la zona del Hospital Seguro Social de la Granja por la parte de atrás a salida de Boulevard Fuerzas Armadas. Estas obras tenemos diseñadas, ya están en fila para poder ser ejecutadas. Correcto. Y estoy seguro que serán obras muy importantes ejecutarse en una próxima administración con recursos de la CAF. Todos los procesos llevan tiempo, Renato. Yo quisiera que todo volara, pero las cosas tienen su tiempo, hay retrasos, hay problemas, pero nosotros no nos hemos detenido, estamos trabajando de cerca
deuda con la población. Agradecemos a la banca nacional por confiar en esta administración y apoyarnos en esta etapa final para poder acometer todos los proyectos que la ciudad necesita. Al final, estos proyectos son de urgencia, del crecimiento permanente que tiene la ciudad capital, y seguimos trabajando sin descanso ahora de cara a la recta final de este año. Y a la gente de Támara y de ese valle de Amarateca le digo que influyó mucho el alcalde del Distrito Central, porque Támara pertenece al Distrito Central, para esa hermosa carretera de 5.5 kilómetros que une a la CA5 con la histórica aldea de Támara, Francisco Morazán, junto a Mauricio Ramos, que fue ministro de Sitio, y de Octavio Pineda, que es actualmente alcalde. Gracias. Y hay un montón de gente esperando obras. Hay un montón de gente esperando obras. Muchas gracias. Así que, pilas. Claro. Gracias, Renato. Le agradezco mucho por este tiempo tan importante en su noticiero. Saludos a Cristina y a todos los que nos ven en esta fresca noche aquí en la capital. Dios le bendiga. Igualmente, a Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central. Un pescador identificado como Nigel Miller desapareció en el mar cuando se dirigía de Utila hacia Roatán la noche del martes. Según sus familiares, apenas 25 minutos después de zarpar, llamó por teléfono para alertar que su lancha se estaba hundiendo. Vecinos salieron de inmediato en su búsqueda, pero no lograron dar con su paradero. Este miércoles las autoridades navales iniciaron el rastreo a las 6 de la mañana y lo suspendieron al caer la tarde sin resultados positivos. El hecho revive la preocupación por la seguridad marítima en el Caribe hondureño. El pasado 20 de julio desapareció también la embarcación Lucky Lady con 18 tripulantes cuyo paradero aún se desconoce. Bueno, a propósito de esta embarcación, informaremos en este momento de la Lucky Lady. 38 días después de haber perdido contacto satelital con la embarcación pesquera Lucky Lady en el mar Caribe hondureño, la Dirección de la Marina Mercante de Honduras suspende su búsqueda, dejando abierta la condición de desaparecida, lo mismo que sus 18 tripulantes. Muchos de estos barcos que están faenando en ese momento colaboraron, todas las que estaban cercanas en la zona colaboraron en el proceso de búsqueda, como suele suceder en los eventos SAR, y no encontraron ningún indicio razonable que dijera a la embarcación le pudo haber sucedido esto en esa área. Entonces la embarcación sigue desaparecida, ya aquí van a ser otras instancias del Estado que les va a corresponder pues hacer una investigación exhaustiva para poder determinar qué pudo haber sucedido con la embarcación y sus tripulantes. No obstante, se mantendrá activa la operación de búsqueda y rescate a través de instancias como la Fuerza Aérea y Fuerza Naval de Honduras, aunque haya terminado el término legal establecido, contado desde que la embarcación pesquera Lucky Lady apagó su dispositivo de transmisión satelital. Actualmente nosotros estamos más enfocados en el tema de la búsqueda. Ya temas administrativos que corresponden a, por ejemplo, a pagar un sistema de transmisión satelital, pues ya pasa a segundo plano porque lo que prima pues es la vida humana. Lo que nosotros estamos enfocados es en encontrar más allá de la embarcación a los 18 tripulantes. El 20 de julio de 2025, en horas de la madrugada, se registró el último contacto satelital con la embarcación Lucky Lady con 18 tripulantes a bordo. Mire usted qué controversia se ha generado en el país. Este miércoles, un exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, de nombre Jesús Romero, ha ofrecido más detalles sobre la narcoavioneta que cayó en San Esteban Olancho el día que tomó posesión de la presidencia de la República Xiomara Castro Sarmiento. Vamos a tener detalles porque hoy este exoficial de los Estados Unidos ha aportado más detalles. Pero las Fuerzas Armadas de Honduras califican de fake news el aterrizaje de esa avioneta supuestamente con droga que aterrizó en San Esteban Olancho el día que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro. Atentos. Pero antes, el emprendedor de esta noche se encuentra en La Ceiba, en un sitio de terapia integral que ofrece masajes relajantes para la salud. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Con su dinamismo y simpatía, esta joven ceibeña y emprendedora busca concienciar a sus clientes sobre los beneficios de los tratamientos de spa.
destacando la importancia del masaje como una herramienta clave para el bienestar físico y mental. Gracias a TN5 por esta oportunidad. Personas que hacen ejercicio, hacen deporte. El masaje es muy bueno para la salud. Me gustaría compartir los tipos de masajes que yo hago. Hago masaje de relajamiento terapéutico combinado de 30 minutos, de 60 minutos y de 80 minutos. Los precios son muy económicos aquí en Ceiba. Impulsada por una vocación que descubrió desde temprana edad, Emilia decidió profesionalizar su pasión por los masajes, con el objetivo de brindar un servicio de alta calidad. Desde chiquita me gustaba hacer masajes y mi papá me decía, ¿por qué no abrir un negocio de masaje? Entonces yo saqué el curso en Guatemala, 4 meses, sentir lo bonito, disfrutar de los masajes, querer consentir a los clientes. Es bueno porque, por ejemplo, la gente que tiene problemas de dolor de cabeza o del cuello, todo el mundo es que no puedo dormir. Es por eso, porque el estrés que está muy calculado. Emilia Ponce tiene como objetivo expandir su marca de spa a nivel nacional. La pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y TikTok como Masaje La Ceiba y en Facebook como Emilia Spa. O llamar al número de teléfono 9795-3372. En La Ceiba, Rebeca Vega, Telenoticias. En Educación Financiera te indicamos cómo nuestra mentalidad financiera suele ser un reflejo directo de cómo nuestra familia administraba el dinero o creía en él. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. La verdadera abundancia es un trabajo interno. Ser abundante empieza por sentir abundancia. Lo que pensamos sobre el dinero influye en cómo nos sentimos al respecto y ese sentimiento genera energía. Esa energía puede apoyar nuestra capacidad de generar ingresos o perjudicarla. Mentalidad de carencia. El primer gran obstáculo para nuestra abundancia es la mentalidad de carencia. Puede creer que nunca tendrá lo suficiente, que nunca será suficiente o que hay demasiada carencia en el mundo. La carencia de que tener dinero lo hace mejor o menos que los demás. El segundo gran bloqueo es un sistema de creencias según el cual tener una determinada cantidad de dinero lo hace mejor o menos que los demás. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, reiteró este miércoles que es falso que una avioneta tipo King Air aterrizó en la comunidad del Ciruelo, en el municipio de San Esteban Olancho, como trascendió en algunos medios de comunicación. Eso es una noticia falsa. Nosotros damos fe de eso, de que fue personal nuestro ahí a investigar y no hay nada de eso. Por otro lado, lo del 2 de junio, creo que es una avioneta, se refiere a que cayó. Inmediatamente nosotros fuimos con tropas. Tenemos limitaciones, la encontramos 24 horas después en la Fuerza Aérea y llevó un tiempo el trasladar nuestras tropas. Eso que nosotros logramos 2 fardos, creo que eran 45 kilos, si ustedes siguen las noticias, 45 kilos fue lo que logramos y generar el estrés. Esa droga, pues tenemos que ser transparentes. Entró esa droga y esa droga probablemente circuló. Entre otros temas, el general Hernández puso fecha a su retiro como oficial activo de las Fuerzas Armadas, fecha que oficialmente es el 21 de diciembre, pero por una razón justificada, el alto jerarca militar revela que se adelanta al 18 de diciembre. Yo salgo el 18 de diciembre, generalmente es el 21, pero el 21 es día domingo, por eso lo trasladamos nosotros como promoción, decidimos hacerlo el 18, nosotros estaremos entregando el 18. Hernández también reitera que se están haciendo pruebas previas a la instalación de un radar marítimo construido por las Fuerzas Armadas de Honduras. Para que no se confundan, este es un caso reciente que las Fuerzas Armadas califica de fake news. Un aterrizaje de una avioneta con droga en Olancho. Esto es actual. Lo que viene es un dato histórico. Este miércoles, el exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, Jesús Romero, ofreció más detalles sobre la narcoavioneta que cayó en San Esteban. Esta sí cayó en San Esteban, ¿verdad? En Olancho. No, es que lo que informamos anteriormente es reciente.
Lo que informamos ahora es de lo que dice Jesús Romero, que el día de la toma de posesión de Xiomara Castro cayó ahí en un municipio de Olancho una narcoavioneta. Así está el país. La política y cómo cooptaron las instituciones públicas del Estado de Derecho, los narcos, durante las últimas décadas, pues genera muchas aristas e información. La narcoavioneta repleta de cocaína aterrizó en San Esteban Olancho el día de la toma de posesión de Xiomara Castro, procedente de Venezuela, reafirma el exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, Jesús Romero, quien destapa que ese mismo aeromotor ahora es utilizado por la Fuerza Aérea Hondureña. Fue luego de que los hondureños agarraron esa aeronave que le pertenecía a Aircraft Guarantee Trust, que era la compañía de Deborah Lynn Mercer, que es el protagonista de mi libro El vuelo final, la reina del aire. Este avión estaba registrado en su compañía, que ahora el Comando Conjunto de Honduras dice que nunca aterrizó un avión en ese área. Pues ahora mire que tiene la evidencia enfrente de usted. Ese es el avión que le pertenecía a Deborah Lynn Mercer en enero del 2022, cuando aterrizó en Olancho. La extradición del expresidente Hernández a Estados Unidos no paró el narcotráfico en Honduras, pues continúa más vigente que nunca, amplió Romero, quien afirma que la pasividad de la administración de Joe Biden permitió que el problema se agudizara en la región. Esto que estamos viendo enfrente de ustedes es precisamente lo que muchos de nosotros estábamos tratando de prevenir. Esa administración era fallida y con una diplomacia que no logró solucionar ninguno de estos problemas, sino que lo que hizo fue empeorar la situación en esta región. Queda claro que existe un puente aéreo entre Venezuela, Honduras, Guatemala y México, afirma el comandante retirado, al cuestionar que Manuel Zelaya rechazara cualquier vinculación con el narco y hasta saliera en defensa de Nicolás Maduro. Ha salido en protección no solamente del líder del cartel de los soles apoyando a Nicolás Maduro, pero diciendo de que este tipo de corrupción no existe, que ellos no tienen ningún problema de narcotráfico, no tienen ningún tipo de investigación. Romero insistió que sin la actividad del narcotráfico es imposible que el socialismo del siglo XXI pueda sacar adelante su proyecto. Bueno, como un error califican los analistas la decisión del gobierno de la presidenta Castro y el partido en el poder de alinearse con Nicolás Maduro en Venezuela, al advertir consecuencias insospechadas en temas de inversión, cooperación y migración. Pero en el Congreso aseguran que su apoyo obedece al principio de determinación de los pueblos y no creen que Washington tome represalias porque las relaciones están en su mejor momento. La solidaridad expresada por el expresidente Manuel Zelaya hacia Nicolás Maduro ha generado polémica. Expertos y empresarios consideran que esa postura del oficialismo podría tener repercusiones negativas en las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos. El especialista en Derecho Internacional Graco Pérez calificó como un grave error diplomático el respaldo de Honduras al mandatario venezolano. Es un error porque ya todo el daño que se ha producido con el tema de acercamiento con Venezuela, ahora desde Estados Unidos se habla de una coalición para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Y Honduras está poniendo del otro lado de la coalición, apoyando siempre a Venezuela. Más efectos negativos de los que ya tenemos, no solo con Estados Unidos, sino que si hablamos de una coalición ahora, las vamos a tener también con otros países del mundo. Por ejemplo, Francia ya se ha movilizado y seguramente otros países lo harán. Entonces, al final, nos estamos aislando del mundo occidental. El coordinador de Libre y actual asesor presidencial Manuel Zelaya denunció enérgicamente el bloqueo militar impuesto por Estados Unidos a Venezuela. Desde el oficialismo aseguran que esa postura responde al principio de autodeterminación de los pueblos. La relación de Honduras con todos los estados del mundo es una relación de respeto
basada en el derecho internacional. Nosotros somos, así como hemos condenado la agresión a Gaza, así como hemos condenado la guerra en Ucrania, así condenamos cualquier invasión militar en Latinoamérica, y Honduras mantiene una relación de estados con todos los países de Latinoamérica, incluido Venezuela, no importa la ideología que cada país o cada estado, cada gobierno profese. Por lo tanto, estamos ante una postura digna. El sector privado mantiene reservas. El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Ferrera, no descarta que esas posiciones provoquen represalias en áreas como migración, cooperación e inversiones. Las consecuencias con Estados Unidos es el 1.800.000 hondureños que los que están legalmente en Estados Unidos y los que ilegalmente han hecho de la forma de cómo lograr seguir luchando por sus familias a través de un empleo. La relación que hemos tenido por tantos años con Estados Unidos, la que seguiríamos teniendo, somos los aliados naturales de Estados Unidos. El debate queda abierto mientras el oficialismo insiste en que Honduras defiende principios. Otros temen que esta solidaridad se traduzca en aislamiento y costos económicos. En diplomacia cada palabra pesa, y cuando se elige un bando, también se eligen sus consecuencias. Sobre este tema se pronuncia la diputada Maribel Espinosa. Mel, con su ex, me recuerda de alguna forma al Rubicón. Tomó partido en la lucha de Estados Unidos en contra de la narcodictadura de Maduro y ya se colocó del lado del narcoterrorista. Se está llevando de encuentro a la señora presidenta Xiomara Castro y a Honduras. Está tildando de mentirosa a una fiscal, Pam Bondi, de Estados Unidos, funcionaria sometida a la Constitución de su país y responsable ante la ley, en lugar de nombrar su abogado en Estados Unidos para que se aboque ante cualquier investigación o proceso o defenderse o para constatar que no es sujeto investigado. Defiende al narcodictador Maduro, a quien ya le están asegurando sus bienes provenientes del narcotráfico en otros países. ¿Pero qué significa eso de Rubicón? Mel, con su ex, me recuerda de alguna forma a Rubicón. Al Rubicón. Tomó partido en la lucha de Estados Unidos en contra de la narcodictadura de Maduro. Según la Real Academia Española, ¿qué es Rubicón? Dar un paso decisivo arrostrando un riesgo. O sea que Mel está definido totalmente, política e ideológicamente a favor de Nicolás Maduro, sin importar los riesgos. Es lo que quiere decir Maribel Espinosa en ese mensaje en X. Bueno, sigamos con el noticiero. Bueno, tunota.com está anunciando funcionarios señalados y contratos millonarios. El dinero de la tasa de seguridad en Honduras terminó en los bolsillos equivocados. Conoce los detalles del caso Carl Saglin este jueves 28 de agosto en tunota.com. Funcionarios señalados y contratos millonarios. El dinero de la tasa de seguridad en Honduras terminó en los bolsillos equivocados. Que en Estados Unidos están ventilando algunos juicios, el de la tasa de seguridad y el de Midencio Kelly. Por eso Redondo estaba diciendo, esperen el 4 de septiembre, que ahí se van a saber quiénes son los verdaderos narcos de Honduras. Miren ustedes, cuánta información circula. Pero yo, de momento, los invito para que estén pendientes de tunota.com este jueves. Funcionarios señalados y contratos millonarios. El dinero de la tasa de seguridad en Honduras terminó en bolsillos equivocados. ¿En qué bolsillos terminó la tasa de seguridad? Es que nos prometieron que la tasa de seguridad iba a ser eliminada. Y está vigente todavía. Está vigente. Todos seguimos ahí pagando por las transacciones bancarias con nuestros ahorros. Bueno, vamos a estar pendientes de tunota.com este jueves. La directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, Ana María Méndez, aseguró este miércoles en el programa Frente a Frente que la política exterior de Estados Unidos hacia Honduras no es coherente porque dentro del Departamento de Estado coexisten tres grupos con visiones distintas, diplomáticos de carrera, funcionarios alineados al secretario Marco Rubio y un bloque cercano al movimiento MAGA de Trump, que busca hacer de Estados Unidos una nación grande con gran influencia.
estos tres grupos están de alguna manera batallando, ¿no? Y lo que hemos visto por esas mismas batallas internas es que no hay un mensaje coherente y consistente sobre Honduras desde el Departamento de Estado. Por ejemplo, en marzo de este año, el Buró Antinarcóticos, que por sus siglas en inglés se llama INL, no deja a Honduras tan mal como pues cualquiera pensaría, sabiendo la crisis que lleva el país, tanto en corrupción como narcotráfico. Este informe, de hecho, aplaude de alguna manera el hecho de que Honduras haya incrementado la incautación de drogas en el 2024. Claro, el informe también señala obstáculos como la falta de investigación criminal y persecución a las redes del crimen organizado. Méndez agregó que en el Congreso estadounidense también hay diferencias, pero el único consenso bipartidista que existe en este momento respecto a Honduras es la necesidad de garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre. El Congreso de Estados Unidos, en el contexto en el que estamos, dice mucho el hecho que haya un acuerdo bipartidario en donde demócratas y republicanos hayan introducido una ley recientemente para proteger el proceso electoral y las elecciones generales. Eso en el contexto en el que nos encontramos es muy inusual, en que haya ese común entendimiento en garantizar elecciones libres, transparentes y justas para Honduras. En conclusión, Méndez considera que el mensaje de Estados Unidos respecto a su política exterior con Honduras es inconsistente. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada informó que el gobierno ha gastado este año más de 15.800 millones de lempiras en remuneraciones de la burocracia administrativa, un aumento del 46% entre 2022 y 2025, frente a un crecimiento general de salario del 33.8%. Según el COEP, en 2022 el gasto burocrático fue de 10.827 millones. En 2023 subió a 11.764. En 2024 alcanzó los 12.926 y en 2025 llegó a más de 15.800 millones, representando ya el 20% de todo el gasto en salarios del Estado. El sector privado advirtió que esta expansión burocrática no responde a prioridades estratégicas y exhortó a dirigir más recursos hacia infraestructura, digitalización y políticas que impulsen la productividad del país. El COEP también informó que en julio de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.40%, ligeramente menor a la del mes anterior, y en términos interanuales la inflación se ubicó en 4.41%. El IMAE, o Índice Mensual de Actividad Económica, para el mes de junio mantiene una tendencia positiva de 3.9%, aunque con un ritmo menor en comparación con el registrado el mismo mes del año anterior, que fue de 4.44%. Entre los principales sectores que aportan al IMAE se destaca la intermediación financiera, principalmente por el aumento en los ingresos por intereses provenientes de préstamos al comercio y consumo. Se tenía la expectativa que la Cámara Legislativa aprobara este miércoles varios préstamos por 1.200 millones de lempiras, pero una vez más el partido oficialista no logró obtener los votos requeridos. La bancada del Partido Libre se quedó huérfana para aprobar empréstitos por un monto de 1.200 millones de dólares, luego que las bancadas opositoras reiteraran su negativa para prestar su voto y aprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El diputado liberal Francis Cabrera asegura que tienen instrucciones del candidato presidencial liberal Salvador Narrala de no acompañar más endeudamiento para los hondureños. Nuestro candidato Salvador Narrala nos ha instruido también para que apoyemos esa postura como partido y como bancada de no endeudar más el pueblo hondureño, sobre todo viendo y siendo testigo de cómo este gobierno a través de Cedesol ha llevado cantidades de dinero del pueblo hondureño a la campaña política de Libre. La misma posición mantiene la bancada del Partido Nacional, que denuncia al oficialismo de condicionar la aprobación de los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización para las elecciones generales a ese préstamo. Y churra la reunión. ¿Por qué? Porque no tienen los votos, porque quieren extorsionar a las diferentes bancadas para que le aprobemos los préstamos y de esa manera van a aprobar los presupuestos electorales que se supone que ya están en el presupuesto general de la República. El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Carlos Sumaña, asegura
que de los 5 préstamos ellos acompañarían uno, que tiene que ver con fondos para el pago a generadores de la estatal eléctrica. Hay uno que nos tiene que explicar bien que es para pagar la deuda del ENE hasta donde tenemos entendido y por lo tanto necesitamos más explicaciones. Los otros 4 definitivamente son para apalancamiento del presupuesto y las bancadas de oposición ya dieron su última palabra que no los van a acompañar. Este miércoles la sesión legislativa se diluyó en la lectura del segundo debate de las reformas a la ley de IMPREMA y de proyectos regionales. Los préstamos que acumularían más deuda pública externa ni siquiera pasaron por el consenso de los jefes de bancada. Como un bloqueo al pueblo hondureño, como una traición de todos estos al pueblo hondureño, ahora no los aprueban porque como no se los pueden robar, cuando estaban en su diarrea legislativa, aprobaban todo tipo de préstamos aquí, pero desgraciadamente se los robaban. Mientras el oficialismo acusa a la oposición de bloquear la agenda del actual gobierno, estos reprochan la aprobación de más deuda en un año electoral y con una ejecución presupuestaria que no llega al 55% a 5 meses que finalice el 2025 y el periodo de 4 años de libertad y refundación. No son préstamos adicionales a lo que el presupuesto aprobó, no son préstamos para campaña. Es la versión del actual gobierno y la bancada oficialista en el Congreso Nacional para convencer y ablandar a los diputados de la oposición de la urgente necesidad de aprobar 1.200 millones de dólares de deuda externa a menos de 100 días para las elecciones generales. De esos 1.800 millones que se aprobó, se han aprobado hasta ahora como 600 millones y faltan 1.200 que son exactamente los préstamos que están actualmente en discusión. Pero la oposición política le pregunta o reprocha al oficialismo ¿para qué quieren endeudar más al país si en 8 meses la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del presente año a rajatabla la tienen en un 53%? Préstamos por alrededor de 1.162 millones de dólares es lo que el Congreso Nacional ha recibido por parte del Poder Ejecutivo. Y lógicamente las bancadas de oposición, debido a la baja ejecución presupuestaria, no estamos a favor. Irónicamente, al 24 de agosto del año en curso, la mayor ejecución presupuestaria del actual gobierno es la partida de servicios personales, o sea, el pago de salarios a empleados públicos, mientras la ejecución de préstamos externos apenas llega al 19%. Mucho de ese endeudamiento, como hemos visto, es para pagar, la mayor parte es para pagar servicio de deuda, de obligaciones ya adquiridas, otra parte es para inversión, otra parte para materiales, hay hasta transferencias para Sedesol, entonces hay muchos recursos que sí es muy importante que los diputados estén conscientes de lo que están aprobando. La semana anterior, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, prácticamente amenazó con dejar sin presupuesto a entes electorales como la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral si la oposición no aprueba este paquete de préstamos de 1.200 millones de dólares, pues los fondos que alimentan su operatividad saldrían de aquí, advierte. Miren, siempre fue así. El Congreso aprueba un presupuesto de, yo recuerdo, 150 mil millones de lempiras, 300 mil millones de lempiras, 400 mil millones de lempiras, pero no es un presupuesto sustentado en los tributos que generamos nosotros. Siempre es un presupuesto que lleva préstamos o empréstitos, es lo mismo, que contrata el gobierno de Honduras con organismos multilaterales de crédito o bilateralmente con algunos países. Y en esta ocasión está sucediendo lo mismo que pasó en gobiernos pasados. Para financiar el presupuesto que el Congreso aprobó para el 2025, necesita de esos préstamos. En este caso dice Pino que son 1.200 millones de dólares. El problema es que la oposición teme que estos préstamos sirvan en una coyuntura político-electoral para fines politiqueros. Pero en esencia, todos los gobiernos de Honduras, antes y desde el retorno a la democracia, nunca aprobaron presupuestos sustentados en la generación de riqueza interna.
Siempre se valieron de los préstamos, de los empréstitos que iban a contratar con organismos multilaterales de crédito. El problema es en la coyuntura que se está aprobando esto, que la oposición teme que este pistillo sirva simplemente para objetivos político-electorales. Pero el país es el mismo. El país del pasado es el país del presente. El país del presente, con los vicios, es el país del pasado. Claro, nos preocupa ese endeudamiento externo del país. Si después que nos condonaron la deuda hace algunos años, solo tuvimos $1.000 millones de dólares en deuda pública interna y externa. Ahora nos hemos vuelto a endeudar exageradamente. Y el grave problema del país es que no vemos crecimiento, mejora, reducción de la pobreza. Ese es el problema. Pero estos vicios de hoy fueron del pasado. Los vicios del pasado son los vicios de hoy. Bueno, sigamos, Cristi, porque sobre esto hay mucha tela que cortar. Durante una visita a la isla de Roatán, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Adfura, se pronunció sobre la discusión de nuevos préstamos en el Congreso Nacional. Aseguró que su bancada no respaldará la iniciativa porque, según dijo, solo incrementará la deuda externa del país. Gerardo. Bueno, en primer lugar la bancada, y me imagino que va a ser la misma posición. No, en este momento no puedo darle una respuesta, pero a todos los préstamos que ustedes han estado viendo, la bancada está en contra, porque al final aprobación de cientos de miles de millones de dólares en préstamos, y lo que todo el mundo nos preguntamos, ¿y la ejecución? ¿Y para qué son? ¿Y ya se está ejecutando? ¿Qué beneficio le va a traer a Honduras? Todas esas preguntas nos las hacemos todos los hondureños. Sobre la adhesión al tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, Adfura defendió la decisión de los diputados nacionalistas que votaron en contra, argumentando que en Honduras se han perdido los valores. Hay unanimidad dentro de la bancada nacionalista. En el caso que vos mencionás, en esa ley, creo que fueron 65, 68 votos versus 40 y pico, y la ley no pasó. Yo creo que hemos perdido los valores, no solo aquí en Honduras, en el mundo, de lo que antes nos enseñaban en la escuela: estudios sociales, educación, religión, música, arte. Entonces todas esas cosas las hemos perdido. Todas las mañanas la oración que dábamos, siempre rezábamos, dábamos una oración, y no solo eso, sino cantar el himno nacional todos los días. Finalmente, en relación con los conflictos internos en el Consejo Nacional Electoral, el aspirante nacionalista dijo confiar en que el diálogo será la vía para resolver las diferencias por el bien de Honduras. Una iniciativa ciudadana que piensan introducir al ingreso para legalizar o al Congreso para legalizar la estafa de Corium y poder recuperar su inversión es la nueva esperanza que alienta a los aportantes de esta empresa que operó ilegalmente y que desde el gobierno y el Congreso se les quiere dar una salida, pero los economistas advierten que no pueden usarse fondos públicos para resolver un fraude de carácter privado y deben ser sinceros con los aportantes estafados. Los inversionistas de Corium no pierden la esperanza y luego del mal sabor de boca que les dejaron las promesas incumplidas del fiscal general y otros funcionarios, ahora esperan recuperar sus ahorros con la aprobación de una iniciativa ciudadana en el Congreso Nacional, un derecho legítimo de los afectados, aseguran autoridades legislativas. El Congreso Nacional y su junta directiva y el presidente Luis Redondo, pues somos muy respetuosos acerca de los procedimientos e iniciativas que se toman, y máxime cuando provienen de la ciudadanía, que le vamos a dar una vez que llegue acá la consideración respectiva y el análisis correspondiente. Pero para este abogado la propuesta no es más que una salida ilegal que solo dará más largas al problema y evidencia la desesperación del gobierno por tratar de remediar un enredo que él mismo generó. Recrimina también que creen falsas expectativas entre los afectados porque la iniciativa nunca será aceptada por la oposición. Yo lamento realmente que el Congreso Nacional esté haciendo esto. ¿Por qué? Porque no solo depende de la bancada oficialista, recordemos que hay oposición.
tengo entendido que ha salido al paso a dar declaraciones a algunos diputados de la oposición quienes han dicho que no van a aprobar dicha iniciativa. Desde la óptica de este economista, el panorama tampoco es alentador, porque los recursos públicos no pueden usarse para resolver un fraude de carácter privado. Califica también las propuestas oficiales de populismo, para mantener tranquilos a los miles de afectados que también son votantes. Estamos viendo que se está haciendo una medición política partidaria, sobre todo por lo que puede generar los conflictos en la marcha del 30 de agosto, lo que tiene que ver con las elecciones en noviembre y todo lo que involucra al partido de gobierno en este tipo de situaciones. La frustración entre los afectados por la estafa de Inversiones Corium se mantiene latente y muchos reconocen que no se debe tocar los recursos públicos para resolver el problema, por lo que cuestionan dónde está el dinero incautado y exigen su devolución. No estamos afectando al pueblo que nos digan que nos van a pagar con fondos del pueblo, con impuestos del pueblo, sino con nuestro propio dinero que nos incautaron, con cuentas congeladas, con los 400 y pico de millones en efectivo que incautaron, con los vehículos que incautaron. Hay cómo nos paguen con nuestro propio dinero. Primero el gobierno les prometió devolverles el dinero. Ahora se habla de una iniciativa ciudadana en el Congreso. Dos salidas ilegales que solo alimentan falsas esperanzas a los más de 35.000 hondureños que fueron estafados por Corium y siguen sin respuesta de las autoridades. En un grupo de chat que circula en las redes sociales, los empleados del sector salud estarían obligados a asistir a la marcha de Libertad y Refundación convocada para este sábado 30 de agosto en San Pedro Sula. Uno de los jefes, Saúl Cruz, director de riesgos poblacionales, en un mensaje de WhatsApp escribió: por instrucciones superiores, los jefes de programa tienen que asistir a la marcha y encargarse que vayan técnicos. En la conversación se insiste en que la instrucción es clara, la participación no es opcional y desde la CESAL se está elaborando un listado para coordinar el transporte desde Tegucigalpa hacia la ciudad industrial, pero también les dan opción que puedan irse en vehículos propios por comodidad. La marcha del sábado busca consolidar el proyecto de refundación nacional que Libre promueve desde su fundación y respaldar la candidatura presidencial de Rixi Moncada. Mientras el sistema de salud pública atraviesa una de sus peores crisis con falta de medicamentos y continuos problemas de personal, sus empleados dejarán temporalmente esos problemas sanitarios para atender un llamado muy diferente: levantar la bandera de Libre en respaldo a la candidata presidencial Rixi Moncada. Así lo ordena esta conversación de WhatsApp, donde les deja claro que no es una invitación. Su asistencia este sábado en San Pedro Sula es obligatoria. Son lo que hemos dicho siempre, unos buenos desgraciados. Miren, quieren que los empleados dejen de atender a los pacientes, quieren que los empleados dejen de atender la terrible crisis que en este momento estamos viviendo en salud para ir a acompañar la comparsa. La ciudad industrial será escenario este sábado de una movilización del partido oficialista, donde la participación voluntaria se ha convertido en obligación laboral. El exdirector del ISSSTE, Carlos Aguilar, lamenta que los empleados públicos sean amenazados por no asistir, una práctica en la que se utilizarán fondos estatales para el traslado del personal, mientras hay múltiples carencias en el sistema sanitario. Pero obligar a trabajadores y más de la salud a dejar sus labores o simplemente no utilizar el tiempo de manera apropiada me parece lamentable y muy peligroso. Creo que los simpatizantes de cualquier instituto político no deben de ser coaccionados de ninguna manera a asistir a este tipo de actividades. En tanto, el dirigente de los colectivos, Melvin Ceballos, defiende que la participación en la marcha es voluntaria, negando cualquier tipo de presión hacia los funcionarios públicos para garantizar la asistencia al evento político. Aquí no obliga a nadie, va el que tiene voluntad de ir. Nosotros vamos a movilizar a la gente que está con nosotros, independientemente de cualquier lado, cualquier estatus que sea, o estratus, ellos se van a movilizar. Nosotros vamos de los 18 departamentos para allá. Estamos bien organizados. Profesionales de la salud siguen esperando el pago atrasado de sus salarios. Los pacientes claman por medicinas y mejorar la infraestructura de los hospitales. Pero órdenes superiores dejan a un lado estos lamentos y priorizan la concentración política del sábado. Carolina Martínez, Telenoticias.
Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles impactantes imágenes en India, en donde se ha precipitado hasta 600 milímetros de lluvia en tan solo 24 horas. ¿Qué les parece? Los cauces de los ríos han subido, las inundaciones están a la orden del día. Bueno, cuando se dan aquí en Honduras, por ejemplo, con menos de 200 milímetros hay inundaciones, ya no digamos con 600 milímetros o más en 24 horas. Tenemos a Juliet, que es una tormenta que sigue decreciendo, 75 kilómetros por hora, ya pronto va a disiparse, pero hay otros 3 fenómenos formándose en el Pacífico, mientras en el Atlántico avanza Fernand, pero también tiene bajas posibilidades, a más tardar el viernes también se habrá disipado. Sobre nuestro territorio centroamericano, pues continuará la inestabilidad atmosférica para esta jornada de jueves. Vamos a tener algunos sistemas de baja presión, tanto en el Pacífico como en la parte norte, que nos aseguren que continúe ingresando humedad al territorio hondureño, y esto deja como consecuencia pues más lluvias. Principalmente después del mediodía se incrementa la humedad, el arribo de esa humedad, y miren cómo el patrón de lluvias aparece en el territorio hondureño, El Salvador, Guatemala para esta jornada de jueves, y los acumulados que van subiendo y altos en la zona norte, en toda la costa norte, oriente, parte del centro, occidente y sur. Así que a extremar precauciones y a conducir con precaución los que anden en carreteras. 2 metros la altura máxima del oleaje a la salida del Golfo de Fonseca, y bastante normal en el litoral Caribe, 1.4 metros al norte de Colón, y gracias a Dios con temperaturas que las tendremos siempre elevaditas en la zona sur de 36 grados, aquí en el centro entre 30 y 32, lo mismo en la porción norte, algunos puntos del occidente también con 32, y la región oriental en zonas de Olancho, arriba también a los 32, quedándose por debajo de los 30 en la esquina oriental ahí sobre el departamento. Gracias a Dios, el índice ultravioleta en buena parte del país sí se presenta elevado a 13 para esta jornada de jueves. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La Selección Nacional de Honduras se prepara para el Mundial United 26, y este jueves 28 de agosto usted no se puede perder el live de Cerca con la H, donde usted va a poder ver todo el análisis completo de la convocatoria de Reinaldo Rueda para los partidos frente a Haití y Nicaragua a través de las plataformas digitales de Deportes TVC, Facebook, TikTok, Instagram, X y YouTube. El camino de la H rumbo al Mundial United 26 lo va a vivir aquí en Televicentro de Emisoras Unidas, porque somos un mundial para todos. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Hija de vicealcaldesa de Azacualpa, Santa Bárbara, sería responsable del atentado contra candidato liberal, denuncia Salvador Narrala. Buscan impedir que el CNA, ASJ y el COEP hagan observación electoral porque el Libre los tiene marcados como contrarios en el CNE. Apoyo a Nicolás Maduro podría impactar en migración, inversión y cooperación con Estados Unidos. Gobierno defiende autodeterminación de los pueblos. En San Esteban Olancho aterrizó narcoavioneta en el 2022. Cuando tomó posesión la presidente Xiomara Castro, nave es usada por la Fuerza Aérea, revela experto militar estadounidense. Dan por finalizada investigación del barco Lucky Lady con 18 pescadores a bordo. No hay rastros, se los tragó el mar.